Gracias, Gretel. Y principalmente, ¿cómo afecta el sector económico, comercial de la empresa privada esta relación, esta suspensión de relaciones económicas y comerciales que ha decretado el presidente Maduro hacia Panamá, no hacer negocios con altos funcionarios del gobierno ni tampoco cortar relaciones con 46 empresas panameñas? Con nosotros Severo Sousa, él es presidente del CONEP. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Noticias AM. ¿Cómo reciben ustedes la noticia? Sabemos que hay un precedente o una antesala que esto ocurrió, que fue que Panamá la aplicara en esta lista de países no cooperadores en cuanto al lavado de dinero y esta serie de regulaciones internacionales económicas. El presidente Maduro entonces dice, si eso va a ser así, entonces yo pues rompo esas relaciones o suspendo momentáneamente estas relaciones económicas y comerciales con Panamá. ¿Cómo toman ustedes esta noticia? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días a ti y a todos, radioescuchas y televidentes. Nosotros tomamos la noticia en primera instancia, pues entendemos la razón humanitaria que hay detrás de ella, la comprendemos y creo que pues hay muchos en la región que están apoyando este tipo de decisión y están viendo el tema desde ese mismo punto de vista y creo que mirándolo desde ese punto de vista tiene su razón de ser y tiene su justificación. Y en consecuencia, pues hasta pudiéramos decir que el presidente Varela ha actuado en consecuencia de esa razón humanitaria y está bien. Sin embargo, todo tiene diferentes aristas y en este sentido tendríamos que ver el tema económico, como bien lo mencionas, y es que ante una sanción de Panamá, o ni siquiera sanción, ante una medida de Panamá en que su comisión de lavado de dinero y blanqueo de capitales dictamina que hay que hacer una lista en la que participa una serie de personalidades del gobierno venezolano que se consideran personas de riesgo en las entidades financieras, y así lo expresan, para que cada quien tome sus medidas, porque no se aplican sanciones de ningún tipo. Sí, no es sancionatoria. No es sancionatoria. La reacción de Venezuela es, pues, 2 veces más allá, digámoslo así, o 3 veces más allá, no sé, pero muy agresiva, y se va directamente a comercios lícitos de Panamá, porque para mí lo de las personas que incluyó, que básicamente son el gabinete, eso es irrisorio y es más bien, es político. Eso no tiene ningún sentido. Yo me atrevería a decir que nadie del gabinete hace negocios con Venezuela, o si alguien hace, pues debe ser algo mínimo. Pero en el caso de las empresas que se listan, la mayoría son de Zona Libre de Colón. Todos sabemos la situación que tiene Zona Libre de Colón de los últimos 4 o 5 años. Sobre todo, todos sabemos la situación que se dio con Venezuela, en la que hemos venido reduciendo de una manera drástica, y digo drástica porque no ha habido mayores explicaciones en cuanto a cómo se ha venido reduciendo esa deuda vieja, que inicialmente se hablaban de 1.000 y tantos, 1.100 millones, algo así. Luego pasó a 700, luego a 400, quedó en 40 y pico, no sé. En cualquier caso, existe una deuda vieja con Venezuela que nos ha saldado, de varias decenas de millones, digámoslo así. Existe también la deuda actual, en el caso de Zona Libre de Colón, porque Zona Libre de Colón, si bien en algún momento tocó piso con Venezuela, volvió nuevamente a hacer algún tipo de negocio bajo las condiciones que puso Venezuela, y el año pasado se vendieron aproximadamente 475 millones de dólares a Venezuela. Eso, si bien es cierto, dista mucho de los casi 2.000 millones de dólares que se vendieron en algún momento, siguen siendo un montón de millones de dólares y una cifra muy importante. ¿Cuánto de eso se debe hoy en día? No te lo sé decir a ciencia cierta, pero estoy seguro, siendo que acabamos de pasar diciembre y es cuando mayormente se hacen las ventas, que hay mucha parte todavía por cobrar. ¿Qué va a pasar con eso? No queda claro. Ahora bien, esos 40 millones que son los que se están hablando ahora, no se han pagado, sigue la deuda latente allí, que quizás no sabemos si, como usted bien lo dice, si se abonó o no se abonó, pero con o sin las relaciones estas comerciales con Venezuela, igual no se estaban pagando. O sea que quizás esto tampoco va a influir en que si se quede sin pagar. Y por otro lado, sabiendo los empresarios de la zona libre la situación con el riesgo que representaba seguir vendiendo a Venezuela por esto de las divisas, de todas maneras siguieron vendiéndole a Venezuela sabiendo el problema que ya existía. Sí, las dos cosas. Uno, por eso traje a colación lo de los 400 y tantos millones que se vendieron el año pasado. Porque lo de los 40 o los millones que sean de la deuda vieja, creo que casi todo el mundo en Zona Libre de Colón, que tenía parte en esa deuda, la debe tener en cuenta mala, ya la debe haber borrado su contabilidad.
Pero lo que está vigente, sin duda alguna, que deben ser varias decenas de millones todavía, está vigente. ¿Por qué se le sigue vendiendo? Bueno, porque Zona Libre de Colón no puede inventar mercados tampoco. Hay mercados que siguen estando allí, que siguen teniendo condiciones diferentes. En el caso de Venezuela se redujo drásticamente, como te dije. Anteriormente se vendían 2.000 millones de dólares, hoy en día no se llega ni a 500. Lo hacen bajo su propio riesgo también. Lo hacen bajo riesgo, definitivamente. Seguramente ellos calcularán los que hacen eso su riesgo, pero había condiciones que de alguna manera te garantizan a través de estados, como es en el caso de Venezuela, hay unos CADIVIs que se llaman, que es a través de un mecanismo a través del cual se deben asignar fondos para que uno reciba su pago y cosas por el estilo. Estos CADIVIs además en algunos casos son hasta motivos de factoring y demás. Entonces, bueno, es parte del riesgo sin duda alguna. No sé cuánto realmente esté en este momento en juego, pero uno no se espera tampoco, uno se espera que la situación de un gobierno empeore, de un estado empeore, haya crisis económica, no te puedan pagar o se atrasen. Uno no se espera que un gobierno simple y sencillamente diga de facto hasta que llegamos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación en la que se está ahorita mismo. En el caso de Zona Libre. Pero también tendríamos que ver cuál es el caso de la aerolínea. Empresas como Copa, exacto. Que tienen 35 frecuencias a la semana, casi 5 vuelos diarios. Estamos hablando a Venezuela, a diferentes ciudades, y que esto también quedó suspendido. De hecho, estábamos leyendo que Migración está extendiendo a 30 días la visa para esos venezolanos que ya se les está venciendo su término y que deberían salir, pero por esta situación ahora prácticamente han quedado varados. Sí, y ahí combinas un par de cosas más, que es, o las que estábamos hablando, el tema humanitario con el tema comercial o económico. Definitivamente, desde el punto de vista humanitario, tú tienes un montón de gente, no tengo idea cuántos sean, venezolanos que han quedado varados de un lado o del otro, porque estaban en ese trámite ya sea de venir hacia Panamá, o de ir hacia Panamá, o las muchas de sus conexiones hacia Venezuela, para ver a sus familiares, o para ver o para retornar a su país, no lo sé. Pero en este momento, todo lo que era a través de Copa, pues obviamente quedó varado. Sin embargo, entiendo, Copa está haciendo en ese sentido un gran esfuerzo, o ha venido haciendo un gran esfuerzo, desde el viernes pasado, o el día que se anunció la medida, para atender a esa gran cantidad de gente y redistribuirlo a través de otras frecuencias que tiene, Curazao, etcétera, Aruba, lugares por donde se pueda entrar, o Colombia, por donde se pueda entrar a Venezuela, pero igual, ha quedado un montón de gente y como bien dijo el presidente, estoy de acuerdo, esta es una medida que afecta mucho más a los venezolanos que a los panameños. El presidente Maduro en ese caso incluso está afectando mucho más a sus compatriotas que a los panameños, tal vez en un afán de afectar directamente a lo que él les debe haber pensado que era algún punto neurálgico comercial en Panamá. Definitivamente que Copa también tiene que tener una afectación económica, pero muy probablemente, y es lo que siempre pasa, los temas económicos de alguna manera se pueden recuperar, se pueden ver que se hacen, pero el tema humanitario... El drama humano que están viviendo las personas, eso no las familias que quedan separadas. Eso no tienes cómo resarcirlo y creo que en eso ha tenido que pensar antes el presidente Maduro. ¿Ustedes van a incentivar algún tipo de reunión, de encuentro con las autoridades del gobierno principalmente para establecer esto de los dineros que se están dejando de percibir básicamente en la zona libre de Colón, que es la mayor afectada? Sabemos que ya han venido trabajando sobre las deudas anteriores, pero ahora con esta nueva medida, como dice usted, que ya pone ya como punto a esta situación de la noche a la mañana, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo imagino que el gobierno definitivamente en algún momento se aproximará, o al revés, debería ser también de la asociación de usuarios. En este momento yo no soy parte de la junta directiva, pero imagino que tomará algunas medidas al respecto sobre cómo acercarse al gobierno para ver qué plan se trazará de forma que las compañías no salgan tan afectadas como hasta el momento pareciera ser. Creo que en esto lo más importante y es donde se va a necesitar el apoyo del gobierno es conseguir una respuesta del gobierno de Venezuela, porque al final, si bien alguien puede decir, bueno, eso es drama entre empresas privadas, hay un tema de por medio, como mencionaba, que es un instrumento que maneja el gobierno venezolano y al que la empresa privada de la zona libre de Colón le queda muy difícil abordar directamente, sino tiene que ser a través del gobierno panameño. Así que en ese sentido imagino que habrá una reunión. Esa medida, esto sí es una sanción de parte de Venezuela hacia Panamá, lo que ha tomado. No ha sido así de Panamá hacia Venezuela. Las empresas venezolanas sí podrían estar haciendo negocios con Panamá, ¿o no? Bueno, en este momento, hasta donde yo sé, Panamá no ha tomado ningún tipo de sanción comercial
bueno, ningún tipo de sanción en absoluto con Venezuela, porque incluso lo anterior es una lista donde no hay sanciones. ¿Cuál va a ser la respuesta de Panamá en ese sentido? Porque sí, en la medida en que Venezuela no diga lo contrario, ellos pueden seguir haciendo sus operaciones comerciales. No sé hasta dónde va a haber una escalada de ese tipo, porque si Panamá reacciona también, ellos hay que considerarlo, Panamá reacciona aplicando algún tipo de medidas comerciales o discriminatorias con Venezuela, obviamente Venezuela va a volver a Otras reaccionar. ¿Y hasta dónde repercusiones. vamos a llegar? Bueno, a menos que tengamos en el plan la ruptura de relaciones de todo tipo, diplomáticas encima, pues ese sería el camino, pero creo que el gobierno ha manifestado, y tal vez esa sea la vía, que están buscando más el diálogo, ¿no? Sí, también han explicado de que no cerraron la embajada, Panamá no ha cerrado su embajada allá, sino una oficina de negocios No hay ruptura de que la que relaciones está allá. diplomáticas. Todavía no hemos llegado a eso y hay un video circulando por allí de donde el señor Maduro habla de esto, eso es del 2014, Exacto. para que estemos claros sobre los tiempos de los videos que siempre circulan por redes sociales. Muchas gracias, don Severino Sousa, por estar con nosotros aquí en Noticias AM, explicándonos un poco esas repercusiones económicas y comerciales que pudiesen tener esta medida, esta suspensión de relaciones económicas y comerciales por parte de Venezuela hacia Panamá. Y más adelante, precisamente, vamos a hablar de ese drama humano que provoca este tipo de decisiones. Vamos a ver cómo está el tiempo, cómo amanece hoy nuestro bello país. Annette Quinn está preparada con ese reporte del tiempo.